tellement pris de petits chemins qui m'ont mené très loin vers rien. J'ai tellement pris de grandes routes qui m'ont mené droit dans le doute. Je suis bien trop fatigué, bien trop déglingué. Il ne faut pas m'en vouloir, j'y reste là seul dans le noir. Je n'ai plus peur des lendemains, je n'ai plus peur de mon destin. Car quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je ne veux plus jamais perdre ta trace. Non, 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 non. Toi, moi, nous et les autres, à trop jouer avec le feu, on s'est brûlé les yeux. Oh, toi, moi, nous. Hoy es 15 de noviembre del año 2014 y como casi todos los fines de semana, Félix José Hernández desde París, Francia, y Carlos Manuel Estefanía desde Estocolmo, Suecia, mantienen una comunicación, una charla donde vamos pasando revista a las noticias más importantes de las cuales se están hablando en Francia y también noticias que tienen que ver con lo que pasa en el resto del mundo. No se trata solamente de noticias francesas de las que se habla en Francia, sino también noticias del mundo de las que se habla en Francia o de las que queremos hablar Félix José Hernández y yo. Así que desde Estocolmo le mando un saludo a todas las personas que nos escuchan y en especial a nuestro querido amigo Félix José Hernández. Hola Félix José, ¿cómo está París? ¿Cómo está París este 15 de noviembre del año 2014? En pleno otoño, esperando ya que se acerquen las navidades, todavía que va una sociedad de consumo. Bien, Félix José, ¿ibas a decir algo más? Disculpa. No, la ciudad está llena de turistas. Ok, después hablamos un poco de cómo tratan a los turistas ahí en Francia. Francia es un país, Francia es un país fabuloso y París, por supuesto. Y sé que atrae a mucha gente, pero me comentaba un colega francés que a veces el trato de los turistas no es el mejor, ¿no? Supongo que, como tú me has explicado, en ciertos niveles, ¿no? Bien, pero antes de entrar en el tema del turismo, ¿qué te parece si abordamos un poco la literatura? Empecemos entonces con La tristeza de la tierra. Pues esta semana me he leído 2 libros. Perdón. El primero, Tristesse de la Terre, une histoire de Buffalo Bill Cody de Eric Vuillard. O sea, Tristeza de la Tierra, la historia de Buffalo Bill Cody de Eric Vuillard. Y uno piensa que los reality show son el último avatar del espectáculo de masa. Sin embargo, no. Yo creo que al origen de este tipo de espectáculo está Buffalo Bill. Fue el director del famoso Wild West Show. Y este libro, Tristeza de la Tierra, con una forma de escribir muy rigurosa y muy inventiva, pues cuenta esta historia. El libro cuenta 2 historias: el nacimiento del espectáculo de masa a través de la epopeya de Wild West Show de Buffalo Bill, que todavía hoy en día en Disneylandia se presenta un espectáculo de este tipo, pero claro, no como aquellos. Ahora no se matan a los indios. Y también en el libro se habla de las masacres de los indios por parte de los blancos en la conquista del lejano oeste. Las 2 historias fueron contemporáneas y existe entre ellas una relación consanguínea, se puede decir. Durante muchos años el espectáculo de Buffalo Bill se produjo en el mundo entero. Y los que lograron salvarse de las masacres de los indios, pues fueron contratados por Buffalo Bill para que ellos trabajaran haciendo papel de indios y que representaran en las escenas sus propias desgracias. Y así se falsificaron los acontecimientos históricos. Los indios eran los malos, los asesinos, llegaban los blancos y salvaban a todo el mundo y mataban a los indios. Y el público enardecido aplaudía no solo en Estados Unidos, en todas partes. Pero hay una cosa interesante, que en este libro hay una foto bellísima en su portada. Yo les recomiendo a los que nos escuchan que busquen por internet Tristeza con 2 S de la Terre con 2 R para que vean esta foto de la portada. Y hay una muchacha de una gran belleza, una muchacha india, quizás sea Cheyenne o Sioux, que posa vestida de india, pero en realidad en su rostro hay una expresión trágica, desesperada. La diversión y la falta de esperanza están en esta foto, reunidas.
pero sabemos que, como dijo el autor, esta fotografía me ha golpeado profundamente y yo traté de comprender las relaciones que podían haber entre este rostro y este disfraz de India que le pusieron para el espectáculo. Es un libro bellísimo que desmonta el mito de Buffalo Bill y hace conocer el horror de las masacres de los indios. Bueno, puesto a hacer historia, pudiéramos remontarnos en esta tradición de hacer reality show con los pueblos llamados primitivos, ¿no? Al propio Colón. Ahora que se está pasando esta serie, que está bastante bien hecha, ¿no? Más allá de, o sea, si le perdonamos la idealización de la reina Isabel la Católica, ¿no? Cuando Colón trae a los indios y los viste y los usa como una muestra del nuevo mundo que había descubierto, ¿no? Ahí hay un antecedente. Y después tenemos el caso de esta mujer africana que en el siglo pasado la paseaban que tenía unos glúteos muy grandes, ¿no? Que por cierto fue una cubana la que hizo su papel en la película que le han dedicado. Ahora no me viene el nombre de ella exactamente. Que también era una persona africana, pero la exhibían como si fuera un objeto, como una cosa extraña y por supuesto degradando toda la cultura y todo lo que esa persona representaba, ¿no? Bueno, vamos a mantenernos ahora en la literatura y vamos a hablar de nuestro compatriota Leonardo Padura, al que tú conoces personalmente. Hablemos de herejes. Aquí en Francia lo han publicado con el título Hérétique, la casa editora Metelier, y en México lo publicaron con el título de Herejes, la casa editora Tusquets. Es un gran libro, sin lugar a duda. Está basado en la historia que en 1939 el barco San Luis, en el que viajaban 900 judíos que habían logrado huir de Alemania, pasó varios días fondeado frente a La Habana en espera de que se autorizara el desembarco de refugiados. Hay que recordar que todos estos judíos traían una visa comprada a precio de oro en el consulado de Hamburgo. Y el niño Daniel Kaminsky y su tío aguardaron en el muelle a que descendieran sus familiares, confiados en que estos utilizarían ante los funcionarios el tesoro que portaban escondido, un pequeño lienzo de Rembrandt que pertenecía a los Kaminsky desde el siglo XVII. Pero el plan fracasó y el barco tuvo que regresar a Alemania, llevándose consigo toda esperanza de reencuentro. Que hay que decir que casi todas estas personas murieron en los campos de concentración. Pero muchos años después, en el 2007, según esta es la parte, cuando ese lienzo sale a subasta en Londres, el hijo de Daniel, Elías, viaja desde Estados Unidos a La Habana para aclarar qué sucedió con el cuadro y con su familia. Como el investigador Mario Conde, personaje inventado por Leonardo Padura, podrá ayudarle. Elías averigua que a Daniel le atormentaba un crimen y que ese cuadro, una imagen de Cristo, tuvo como modelo a otro judío que quiso trabajar en el taller de Rembrandt y aprender a pintar con el maestro. Hay que recordar que Leonardo Padura nació en La Habana en el año 1955. Trabajó como guionista, periodista y crítico hasta lograr el reconocimiento internacional con la serie de novelas policíacas protagonizadas por el detective Mario Conde. Él ha ganado varios premios literarios y es una de las figuras, por ejemplo, en el 2012, él recibió el Premio Nacional de Literatura en Cuba, y Herejes es una novela que te absorbe a propósito del cuadro de Rembrandt. Es un gran escritor cubano, uno de los más populares en estos momentos, junto con Wendy Guerra, que continúan a vivir en Cuba. Sabes que a propósito del tema del escenario que utiliza Padura para crear su historia, ¿no? Que es el caso de este barco San Luis. Hace un tiempo yo escuché en un programa de radio castrista que hay en Miami, La Tarde se Mueve, el uso del asunto un poco para desacreditar la república existente entonces en Cuba, ¿no? Y yo escribí, aunque yo no soy un adorador de la República, trato de hacerle justicia al hecho histórico, ¿no? Yo escribí una nota que tengo publicada en mi blog sobre el mismo asunto y traté de que viésemos las cosas como se veían en aquel entonces. En ese momento, casi todos los países de Occidente tenían relaciones con Alemania, muy buenas relaciones, incluido Estados Unidos. Y el problema que se da es que se trataba de violar los tratados internacionales de migración.
por parte de estas personas, con independencia de lo que pudiera estar pasando en Alemania, ¿no? A los ojos de las autoridades cubanas, de lo que se trataba era, muchos hebreos que trataron de quedarse, o algunos que trataron de quedarse, era infringir las leyes de inmigración que existían, ¿no? Así que ese es un tema que hay que tratar con cuidado y con una lupa, porque la percepción que había de Alemania antes de la Primera Guerra Mundial no es la misma que va a haber después que Alemania es derrotada. Incluso había mucho culto por Alemania, ¿no? Para muchos era una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo estalinista, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces del tema de la literatura a otra rama del arte, ¿no? Hablemos de la Fundación Louis Vuitton. Pues la Fundación Louis Vuitton de París, la visité esta semana, fue inaugurada hace apenas 3 semanas y es algo increíble. Del siglo XIX, el arquitecto Frank Gehry retuvo la ligereza transparente del cristal y ese gusto del paseo punteado de sorpresa. Su arquitectura fusiona un arte de vivir tradicional con la audacia visionaria y las innovaciones ofrecidas por las tecnologías del siglo XXI. Este arquitecto trabaja en Los Ángeles. Su especie de escritura arquitectural es audaz, es poética y propone un enfoque diferente de la construcción convencional en sus inmuebles. Fue el que hizo el famoso Guggenheim de Bilbao. Ahora, este espléndido museo prácticamente juega con la fuerza de la gravedad porque despliega volúmenes que desafían las nubes. Te da la impresión de que está frente a un gigantesco iceberg o un barco de cristal con mástiles y velas desplegadas, o quizás una especie de nido gigantesco de cristal de un ave que viene del futuro. O sea, al recorrer su interior inmaculadamente blanco, te recibe una gigantesca rosa y hay roturas visuales que ofrecen increíbles perspectivas. El diseño futurista de los pasillos, salas, elevadores, escaleras, terrazas con jardines, en realidad te suscita una sorpresa continua y una emoción. El fabuloso inmueble que está en medio del bosque de Bolonia posee 3.500 metros cuadrados de superficie, 2 enormes velas como si fuera de barcos de vidrio, 19 placas de ductal, un elemento nuevo como un hormigón con fibras, 7.000 metros cuadrados de superficie para museo, 11 galerías de exposición, auditorio de 1.000 plazas. O sea, es una cosa desmedida, es una cosa increíble que les recomiendo que todo el mundo vaya a verla. Y con la inauguración de su fastuoso museo dedicado al arte contemporánea, Monsieur Bernard Arnault, presidente LVMH, el número 1 mundial del lujo, vio su sueño convertido en realidad y al mismo tiempo le ofreció generosamente más glamour a la ciudad luz. Ahora bien, hay un pero, siempre hay un pero en estas cosas, Hay un autobús que se llama La Lanzadera de la Fundación, que por solo €1 viaja entre la Plaza Charles de Gaulle, donde está el Arco de Triunfo, hasta el museo cada 15 minutos durante los horarios de apertura de la Fundación. Es eléctrico, o sea, desarrollado en colaboración con Blue Bus. Y aquí ocurrió algo muy desagradable. Salimos del museo, fuimos hacia el autobús que estaba aparcado frente a la entrada del mismo. Había una fila de unas 20 personas. Y vi como un turista anciano al que le costaba mucho trabajo desplazarse, apoyado en un bastón, apretó el botón azul situado en la puerta central del autobús, que se utiliza en efecto para que los ancianos y los minusválidos puedan subir en todos los autobuses de París. La empleada que cobraba el viaje se encontraba conversando con el chofer. Se acercó gritando prácticamente y poco elegantemente impidió que el anciano subiera, lo envió con un gesto desagradable a que se pusiera al final de la fila, y cuando ella decidió que se abriera la puerta delantera al llegar el turno del anciano y de su esposa, le dijo que ya no había más capacidad. Nosotros éramos 5, le habíamos cedido el lugar en la fila a la pareja, y al ver aquel comportamiento tan desagradable nos dirigimos a tomar un taxi y de ahí nos fuimos al café de Fleur a cenar. O sea que yo creo que la Fundación Louis Vuitton no escogió bien todos los empleados como tenía que haber hecho, porque este suceso inadmisible no puede ocurrir en un lugar, sobre todo símbolo de arte y cultura, y por lo tanto de savoir-faire, savoir-vivre y buena educación. He sido testigo de muchas cosas por el estilo, o sea que por lo general hay personas que dan una mala imagen de Francia, en París, en París, no en los lugares de lujo. Cuando vamos a los lugares de lujo, la amiga de la esposa de mi amigo quería comprarse un objeto de Chanel, y allí los empleados eran exquisitos. Hasta cuando entramos nos ofrecieron café
zumos de fruta, de todo. Pero en los lugares normales, como un autobús o una cafetería, etcétera, pues sí hay un cierto personal que cuando ve que tú no eres francés, no te trata como debe ser, no te trata porque sabes que no vas a volver, que eres turista, y que de todas formas, guste o no te guste, vas a volver, mientras que a un francés no lo harían, porque saben que se queja inmediatamente, y además porque es cliente. Yo propongo que a esa señora la manden a pasar calor tras el mostrador de una panadería en La Habana Vieja, que ahí está con su gente, porque parece excelente idea. Una dependiente típica de las de Cuba, de las que tratan al público, porque en Cuba es al revés, al público cubano lo tratan mal y al turista la gente se desvive a cambio de las propinas, ¿no? Bueno, vamos a movernos un poco, vamos a movernos del arte al restaurante de los dos muñecos de París. Bueno, se llama el Café Le Dumago. Es un célebre café parisino del barrio latino que sigue poseyendo un encanto muy especial con su atmósfera intelectual, ¿no? En la gran sala de las terrazas que dan al Boulevard Saint-Germain o la Plaza Varigues Saint-Germain-des-Prés, parece allí permanecer de forma intemporal el espíritu de los grandes poetas, cineastas, filósofos, etcétera, que lo han frecuentado desde que se ubicó en esa dirección a finales del siglo XIX. Aunque ya existía antes, desde el año 1812, en la cercana Rue de Bussy. Ahora, el nombre del café Le Dumago, o sea, las dos figuras chinas, proviene de la enseña de una tienda que ocupaba anteriormente el mismo emplazamiento. Y aún hoy día ambas estatuas siguen adornando la sala en lo alto de una columna. Hay que decir que los grandes poetas Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, entre otros, solían reunirse en él. Pero el café comenzó a desempeñar un papel importante en la vida cultural parisina antes de afirmar su vocación literaria en el año 1933, con la creación del premio Le Dumago. El premio fue concedido la primera vez a un joven autor entonces desconocido que era Raymond Queneau, por su libro Les Chandons, que después él se convertiría en un gran escritor. El café también se convirtió en el centro de reunión de ilustres intelectuales, entre los cuales se puede citar a Elsa Triolet, Louis Aragon, André Gide, Jean Giraudot, Picasso, Fernand Léger, Ernest Hemingway, etc. Y allí se reunía el grupo de surrealistas de André Breton y el de los existencialistas de Sartre y de Simone de Beauvoir. Hoy en día es uno de los cafés más antiguos de París y atrae a personalidades del mundo de las artes y de la moda, de la política, como los turistas. Y allí llegamos y tuvimos otra experiencia también no muy agradable. En este café, mi esposa y yo estábamos en compañía de una pareja de amigos italianos y de su hijo, una muchachita, y nos recibió en la puerta un elegante camarero vestido como todos los demás de negro y blanco, y con un dedo nos señaló el fondo de la sala a la izquierda, nos dijo que nos podíamos sentar allí. No nos acompañó hasta la mesa como debe de ser, ni eso, normalmente en todo café francés te acompañan y retiran la silla para que se siente la señora. Y cuando llegamos a la mesa, otro camarero nos lanzó a boca de jarro que estaba reservada, que nos sentábamos en otra parte. Esa otra parte, la otra mesa que no estaba aún preparada. Es decir, que nosotros sentados, él colocó el mantel de papel, los cubiertos, las copas, etcétera. Yo estaba molesto, pero no dije nada para no caldear la atmósfera. Y me limité a pedir un club sandwich. Y el hombre con mucha arrogancia me preguntó, ¿y usted sabe lo que es un club sandwich? Por tal motivo le di una explicación detallada de cómo se hace el club sandwich, cómo se hacen las tostadas, se le pone el jamón, todo se pica en cuatro, se ponen los palillos, y además le expliqué hasta el origen de la palabra sándwich. Y él me miraba estoico, asombrado, sin atrever a moverse. Pero bueno, cuando llegó la hora del café, la muchachita italiana vio que a cada uno nos habían traído un café con un cubrito de chocolate al lado. Y entonces ella le dijo al padre, ay papá, ¿puedo pedir un chocolate? Y digo, claro que sí. Le digo al camarero, por favor, ¿pudiera traer un chocolate para la niña? La mueca de disgusto de aquel hombre es como si le hubiera pedido algo inconcebible. Pero bueno, terminó por traérselo. O sea, no me extraña esa actitud de ambos camareros, porque que no está a la altura del local famoso. Simplemente nos trataron como turistas y no como clientes franceses. Bueno, eso es un rasgo de xenofobia. Yo lo mandaría a la cafetería de un círculo social de allá de los que había en Miramar. Se merece todavía un castigo peor. Amigo. Y ahí con la gente.
Bueno, vamos a volver al arte, porque realmente lo que pasa no siempre es tan bonito, ¿no? Pero en el caso del arte, me imagino que siendo Francia un país que produce perfumes de fama mundial, el arte del perfume en 1889-2014 debe ser algo fabuloso, ¿no? La exposición. Sí, pero la exposición está en Madrid. Ah, está en Madrid, perdona, pero ¿habrá referencia al perfume francés o no? Claro, pero claro que sí, amigo, claro. Claro, bueno, me ubico. Te recuerdo, te voy a citar unas palabras de Coco Chanel. No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase. Está buena eso. Y eso está a la entrada de la exposición. El arte es una mentira que nos hace ver la verdad, al menos la verdad nos es dada para comprender. Esta cita es de Pablo Picasso y desvela la esencia del arte del perfume 1889-2014, la primera exposición dedicada al perfume como soporte artístico, como soporte para comprender. Perdón, el arte del perfume se presentó en 2012 en el Museo de Arte y Diseño de Nueva York y atrajo allí a más de 150.000 visitantes. Considera a los creadores de perfumes como artistas vinculados a movimientos estéticos determinados. Y la muestra la coge actualmente el Círculo de Bellas Artes de Madrid y presta atención a los siguientes perfumes: Jiki de Guerlain, Chanel número 5 de Chanel, Ángel de Mugler, Prada de Benjamin Masgaparri, Eau de Lier de Fabrice Pellegrin, J'adore l'Absolu por François de Manchy, etcétera, Alco Universalis de Francisco Urdillán, etcétera. O sea que están los perfumes y están los creadores, lo que llama aquí una nariz. El comisario de la exposición es el experto Chandler Burr, que dirige en la actualidad el Departamento de Arte Olfativo de Nueva York, que es autor de varios libros sobre la materia y ha comisariado en el último año otras 2 muestras, las fragancias clásicas de 1370 a 2003 en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas de Beverly Hills, Estados Unidos, y el Hipernatural, perfume de diseño del arte en la Galería Nacional de Victoria en Melbourne, Australia. O sea que es algo exquisito y además se puede sentir el olor de esos perfumes, la fragancia de esos perfumes, que es algo maravilloso. Bueno, vamos a pasar de esta exposición a la exposición con Cristina Lucas. Sí, Cristina Lucas ha hecho algo muy interesante. Ella nació en Jaén en 1973 y en este proyecto ella analiza algunas de las principales incógnitas, paradojas y retos del actual sistema capitalista. Por eso lo llama Es Capital. Esta exposición es comisariada por Manuela Villa y está compuesta por 4 trabajos de nueva creación realizados en colaboración con la Acción Cultural Española y el Centro Gallego de Arte Contemporáneo. Ahora, para realizar esta muestra se ha contado con la inestimable colaboración de 68 entidades y entrevistados. Plusvalía, primera de las 4 piezas, documenta la investigación del artista para conocer el precio actual del manuscrito de El Capital, que escribió Karl Marx a finales del siglo XIX y que supone uno de los tratados de política económica más influyentes de nuestra época. En el mismo Marx, como tú bien sabes, populariza el término de plusvalía, que define como la ganancia que obtiene el capitalista de la fuerza de trabajo. Sin este beneficio no habría sociedad capitalista, la pierde. La relación entre el valor de uso y el valor de cambio en una sociedad regida por las normas del capitalismo financiero también está en la base del trabajo de Montaña de Oro. 2 fotografías de la totalidad de oro que hayan almacenado en la reserva del Banco de España. Hay que recordar que mientras imperó el sistema patrón oro, este metal precioso fijaba el valor de la unidad monetaria de un país. Ahora, la serie de entrevistas Capitalismo Filosófico es una búsqueda para comprender la relación existente entre los conceptos filosóficos con los que comercian las empresas y su actividad comercial. Por ejemplo, ¿qué es la muerte para una empresa funeraria? ¿Qué es la belleza para una clínica de cirugía estética? ¿Qué es la verdad para una notaría? En El Superbién Común, el artista analiza una de las principales paradojas del sistema capitalista, la escasez de recursos y la incapacidad de nuestro planeta para generar riqueza suficiente. Si bien todos
los habitantes aspiran a un modelo de vida basado en el consumo ilimitado de bienes y servicios. Esta exposición se puede ver en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela. Bueno, se ve que es una exposición cargada de pensamiento y de reflexión, ¿no? A propósito del capital, recuerdo cuando trabajaba en el Instituto Superior de Arte, tenía un colega, un hombre, una muy buena persona, apellido de apellido, él era profesor de filosofía y lo habían formado profesores que llegaron a Cuba de la Unión Soviética muy a principios de la revolución, ¿no? Y él me decía una cosa que a mí realmente me asombraba, decía que su profesor le decía que tenía que leer y releer El Capital y aprendérselo como quien está recitando un mantra, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de esa actitud místico-religiosa que tienen muchos marxistas frente a un libro que, si uno lo analiza bien, puede encontrar millones de inconcordancias, ¿no? Incluso hay un autor, Johnson creo que se llama de apellido, que dice que Marx seleccionaba los ejemplos menos representativos para poder justificar su teoría, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, está bien que el arte, que es un poco más etéreo, ¿no? Cuestione la realidad, ¿no? Bien, vamos a pasar de la exposición de Cristina Lucas y el uso del capital a una situación que se ha dado donde de alguna manera el señor Sarkozy se ha encontrado con Fidel Castro, aunque sea en imágenes. Ayer, mientras yo esperaba en la consulta del dentista, me puse a leer un número de la revista Paris Match y quedé sorprendido de ver una foto de Elodie Gregoire que ocupaba 2 grandes páginas centrales, en las que aparece el expresidente de la República Francesa, el señor Nicolas Sarkozy, rodeado de importantes personalidades del partido UMP, que es la derecha gala. Hay que saber que en estos momentos el señor Sarkozy lleva a cabo una campaña de mítines y reuniones por todo el país con vistas a ser elegido presidente del UMP, primer paso para su muy probable presentación por ese partido como candidato a las elecciones presidenciales del 2017. La foto está acompañada por un párrafo que te traduzco. El expresidente ha tomado a Francia como testigo de su regreso, la primera etapa de conquistar su partido. Sábado 20 de septiembre, durante la preparación de su comparecencia a las 8 de la noche del domingo, izquierda derecha, dice el nombre de todos los que están en la sala esa, es como un despacho grande, una biblioteca, ¿no? Y entonces, dice el texto, en la biblioteca el retrato de Nicolás Sarkozy al estilo de David, por The Economist. O sea, hay una foto del famoso cuadro de Napoleón en su caballo blanco, con la capa al viento, pero en lugar de la cara de Napoleón está la cara de Sarkozy. Y después, más a la derecha, hay un cuadro, una foto de Fidel Castro, enmarcada en un cuadro, donde se ve que él tiene la mano izquierda apoyada con 2 Rolex. Yo he hecho una crónica sobre esta famosa foto. Ahora, la cuestión es que uno se puede preguntar cómo es posible que en ese despacho, biblioteca del UMP, se encuentre una foto del dictador cubano en un cuadro colocado en la pared. Se trata lógicamente de la conocida foto de Fidel Castro, donde aparece con los Rolex en la mano izquierda con 2. Incluso la foto fue no hace mucho utilizada por la compañía Rolex para publicidad, pero es impresionante. ¿O será que al señor Sarkozy le gustan mucho los Rolex? No sé. No, yo sí le hallo lógica y coherencia a eso, y es hora ya de que nos percatemos de que no hay nada más derechista que el régimen cubano, ¿no? Y su fundador, porque todas las virtudes o los defectos que la izquierda puede achacar a un régimen de derecha, incluso exagerándolas, ¿no?, las encuentra uno en el régimen cubano. Luego entonces no me extraña que un partido de derechas pues descubra cierta identificación con ese mega empresario, porque ante todo es el dueño de una mega empresa que es el Estado cubano, que es Fidel Castro, ¿no? A mí no me sorprende, yo pienso que en el fondo son la misma cosa, ¿no? Bien, vamos a entrar en un tema que a mí sí me apasiona, ¿no?, que es el tema de los mayas, ¿no?, una civilización precolombina ya desaparecida cuando llegan los conquistadores, pero que dejaron unos rastros y unas muestras de un conocimiento fabuloso, ¿no? Y por supuesto sus herederos que hablarían su lengua y que no dieron mucho más allá que una Rigoberta Menchú con el tiempo, ¿no? ¿Qué me vas a contar de los mayas? Pues mira, amigo, tómate un avión y ven a París y yo te espero en casa, porque esto vale la pena verlo. Es algo realmente fabuloso. O sea, aquí hay un museo que se llama Le Quai Branly,
donde ese museo que inauguró Jacques Chirac, dedicado a todas las culturas que no tenían espacio en otros museos. Aquí en el Louvre tú encuentras de todo el Renacimiento, en el Museo Guimet, en el arte japonés, en el Museo Chernushky, el arte chino, en el Museo de Orsay todo el siglo XIX, en el Georges Pompidou todo el siglo XX, en el Saint-Germain-des-Prés lo medieval, pero no había un museo para los incas, mayas, aztecas, etcétera, y lo hizo Chirac. Y ahora allí hay una exposición fabulosa que se llama Fascinantes Mayas, y es impresionante. Son 400 objetos excepcionales que han hecho el viaje hasta París, que provienen de 40 museos y sitios arqueológicos del mundo. Piezas de dimensiones arquitecturales, son enormes, y entonces cuentan la vida cotidiana, los ritos, las creencias de ese pueblo que conoció su apogeo entre el 250 y el 950 de nuestra era. Un territorio que ocupaba el actual sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y Salvador. Decenas de sitios se compartían el poder y se hacían la guerra entre ellos. Pero los mayas les interesaba mucho la astronomía, y ellos pensaban que el universo estaba poblado de fuerzas invisibles y que los animales tenían alma y que eran capaces de dialogar con el cosmos, y que era necesario echar sangre a la tierra para poder alimentar a las divinidades. La escenografía donde está la exposición es lo mínimo indispensable de Jean-Michel Wilmot, lo cual le da gravedad a estos rostros grabados en la piedra, de una belleza hipnótica. Hay máscaras funerarias recubiertas de jade y de conchas de caracol, de mucha delicadeza. Hay objetos más pequeños como una rana de oro con ojos de piedra turquesa. Un tesoro que explica la fascinación que ejerce hoy en día aún en el mundo sobre esta civilización fabulosa que fueron los mayas. Bueno, con todo lo que me cuesta, sería capaz de obviar los peligros que me acechan cuando me encuentro con los dependientes allí, e ir allí a disfrutar del arte maya, porque realmente es una cultura fascinante, ¿no? Y por lo visto han hecho una compilación de magníficos objetos de esa cultura, ¿no? De distintos lugares, ¿no? Es una cosa bella. Aportando. 40 museos del mundo prestaron sus mejores obras. Magnífico. Bueno, vienes con una triste noticia, la de que se nos fue Oscar de la Renta. Cuéntale a todos quién es Oscar de la Renta. A él le llamaba, te voy a decir una cosa, aquí en Francia, la aristocracia y la gran burguesía francesa, Oscar de la Renta lo consideraba como americano, por lo tanto no era digno de vestirse Oscar de la Renta. O sea, aquí en Francia está Chanel, Dior, Saint Laurent, Nina Ricci, hay tantas grandes marcas, y aparte también hay mucho gusto por lo italiano, Gucci, Cerruti, Armani, Zegna, etcétera. Pero bueno, en Estados Unidos él era considerado como un social lion en New York, una expresión americana para subrayar que Oscar de la Renta y su esposa Annette tenían un papel muy importante en la alta sociedad de New York y de Estados Unidos. No se puede traducir, porque no se puede traducir como león social, no. Oscar era un hombre muy refinado, siempre bronceado, siempre vestido con trajes a la medida, y una flor fresca en la solapa. Fue un creador de moda muy sonriente, que según los que lo conocieron trataba muy bien a todo el mundo, era muy generoso con sus amigos, y sobre todo en los Estados Unidos, el país que lo acogió y del cual él obtuvo la nacionalidad en el año 1969. Y le han hecho un gran homenaje desde que se anunció su muerte hace unos días, producto de una larga y penosa enfermedad. Las americanas lo admiraban, de la alta sociedad americana, las high life,
y también la jet set, como sobre todo todas las primeras damas, Jackie Kennedy, Nancy Reagan, hasta la más reciente Amal Alamud, la esposa de George Clooney, que llevaba un traje de Oscar de la Renta el día de su matrimonio. O sea, vestirse como Oscar de la Renta era una especie de rol social, era una especie de estatus social. Y hay que decir que él llenaba las páginas de la célebre Vogue America, con sus elegantes trajes, pero en Francia siempre se consideraba que él tenía una especie de moda excesivamente, la expresión te la saco de la prensa, excesivamente azucarada americana. Bueno, dejemos a este señor que se nos fue y vamos a hacer una conexión. Sí, que en paz descanse. Vamos a hacer una conexión entre literatura y música. Hablemos de Su Majestad Bach. El gran músico. Pues Juan Sebastián fue uno de los grandes músicos, quizás el más grande, y sigue siendo hoy en día un genio enigmático. Su vida es mal conocida y poco a poco los especialistas van sacando pedazos, pero siempre son de una banalidad extraordinaria. Además, una gran parte de su obra ha desaparecido para siempre. Pero todo esto no ha impedido a John Eliot Gardiner de tratar de encontrar el misterio y proponer un nuevo libro del compositor de la Metz en Si, en su libro La musique au château du ciel, la música en el castillo del cielo. Y él efectúa un admirable trabajo de erudición y de síntesis, aprovechando las últimas investigaciones que se han hecho sobre la vida del célebre músico. Raramente el contexto de todos los aspectos familiares, porque hay que decir que Bach proviene de una interminable línea de compositores, pero también su papel en la política, en la sociedad, en la filosofía, en la ciencia, en la religión, nunca ha sido tan bien descrito como hasta ahora. Incluso para la música, Garnier, que ha dirigido casi toda la totalidad de la obra de Cantor durante su carrera como jefe de director de orquesta, propone un análisis penetrante sobre las grandes particiones, sobre todo sobre las cantatas, que uno pudiera esperarse. Hay que decir que es un libro extraordinario para todos los amantes de la música. Él declaró, Bach nos hace escuchar la voz de Dios en forma humana. Bueno, vamos a pasar ahora a la historia. Vamos a hablar un poco del muro de Berlín. En estos días se está conmemorando el aniversario de la destrucción, la caída, la apertura de aquel muro, ¿no? Se dice que incluso una canción de Nino Bravo hacía referencia a una de las víctimas del cruce del muro, que eran asesinados por la guardia de Honecker. Bueno, en ese momento no estaba Honecker. Y paradójicamente, recordaba yo el otro día en una entrada que puse en nuestra página de Facebook, que el mismo Honecker que dirigía, que comandaba con mano de hierro a la antigua RDA, desde la cual se ejecutaban a quienes se atrevían a atravesar, porque eran dos muros, ¿no? Y con alambradas, fue recibido por los socialistas y comunistas chilenos como un héroe y protegido hasta su muerte en Santiago de Chile, ¿no? Y también hacía referencia a un programa de la radio española analizando el significado del muro y todo lo que ha pasado después, o lo que pasó en ese momento y lo que significó después, donde extrañamente se hacía referencia al caso de Cuba como un régimen muy similar. Tú sabes que en España se cuida mucho hablar mal de Cuba, ¿no? Incluso por gente que se supone no son de izquierda, ¿no? Y hoy he compartido
un enlace que he tomado de la revista Socialismo Barbarie, que es de orientación trotskista, donde hacen un análisis bastante objetivo y serio de lo que significó la caída, de lo que ellos consideran el estalinismo, ¿no? Ellos prolongan el estalinismo hasta el final de la Unión Soviética y podría decirse así, aunque claro, el estalinismo también se podría proyectar hacia atrás, ¿no? El bolchevismo ya fue muy represivo, esa ruptura que los trotskistas no se atreven a hacer, o al contrario, que hacen entre bolchevismo y estalinismo, me parece que es un poco artificial, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ha sido trascendente la caída del muro y la gente se pregunta cuándo se va a caer el muro de Cuba, ¿no? ¿Qué me puedes contar del muro? Hace cumplimos 25 años. Yo recuerdo exactamente que yo estaba mirando en aquellos días como la gente, los alemanes pasaban a Checoslovaquia y en Praga entraban a la embajada de la RFA y pasaban en trenes y todo aquello. Y entonces yo siempre pensaba en Renate, una muchacha con la cual yo me escribía, era cuando yo estaba en el Instituto José Martí de La Habana, yo me escribía con esa muchacha alemana. Yo no sé ni una palabra de alemán, solamente sé decir Dankeschön, pero ella estudiaba español, y entonces yo pensaba, ¿dónde estará ella? Y recuerdo que al levantarme fui a directo para la ducha y encendí la radio siempre France Info y me entero de que acaba de caer el muro. Corrí hacia la sala, encendí la televisión, ese día llegué tarde a la universidad y me puse a ver las imágenes impresionantes. A partir de ahí yo tenía una vieja agenda que mi padre me había hecho llegar con un diplomático. Encontré la dirección de Renate y escribí con alguna esperanza porque habían pasado tantos años, y resulta que en aquella casa vivía el hermano. El hermano le dio la carta a ella me respondió, nos invitó a Berlín, fuimos a Berlín unos meses después de la caída del muro y fue una cosa emocionante, como ella nos explicó el muro, como la abuela había quedado del otro lado del muro, la madre del lado acá, que cuando murió la abuela, la madre se acercó lo más posible al muro para oír las campanadas a la iglesia del funeral. O sea, fue todo muy emocionante. Pero bueno, ahora esto, yo voy a hablar de una película, del otro côté du mur, del otro lado del muro. En los años 60 y 70 hubo numerosas películas que contaban las evasiones espectaculares de los alemanes del este hacia el oeste. Trataban de pasar el famoso muro. Y lógicamente, que como otro bien dijiste, había dos muros, había una zona de la muerte, perros por en medio, casamata, alambrada, bueno, aquello era tremendo. Pero esta es simplemente nos cuenta esta película el destino de Neji y de su hijo. Primeramente, ellas piden oficialmente la salida del país y raramente les dan la salida. Fue una cosa extraordinaria, la autorizan a pasar hacia la RFA y llegan a la RFA. Pero, claro, lo hacen porque está traumatizada por la muerte del marido en un accidente. En cuanto llegan a la RFA, van a parar a un centro para inmigrantes, de la cual ella no podía salir, que solamente que para buscar trabajo. Y constantemente le hacían interrogatorios a la policía secreta de la RFA pensando que ella era una espía del este que había sido infiltrada. Y aquí el director nos cuenta la presión, las humillaciones, el ambiente paranoico alrededor de esta pobre mujer debido a que habían dado la salida legal. El guión es apasionante y en realidad muestra cómo la gente pensaba, pasas el muro y vives en el paraíso terrestre. No, pasabas el muro y lo que te esperaba era interrogatorio de la policía y prácticamente una vigilancia constante. Bueno, yo tengo una experiencia que no voy a entrar en muchos detalles. Hace muchos años yo me comuniqué con Mónica Krause, una alemana que despuntó como especie de matrona de la sexología en Cuba, ¿no? Realmente ella su formación era sociológica, ¿no? Y ella es la fundadora de esa institución de la cual se apoderó posteriormente la hija de Raúl Castro, ¿no? El CNSEX, ¿no? Y yo recuerdo que ella me comunicó qué pasó cuando ella sale de Cuba. Eso fue como más o menos en el año 90 o 93 por ahí, en ese periodo, ¿no? Y llega a Alemania y cómo la trataban, y realmente le hacían una especie de acoso, ¿no? Por el solo hecho de provenir de Alemania democrática, ¿no? Que no era democrática, que era comunista, ¿no?
o bueno, que tampoco era comunista, para hablar con precisión, ¿no? Y después alguna vez estuve en presencia de una conferencia de una antigua de una alemana, de una joven alemana de aquella república, entre comillas, que también contaba que la situación no era tan acogedora como uno la esperaba, ¿no? Que había una especie de suspicacia hacia la gente que venía de la otra Alemania, ¿no? Yo tengo una visión de los estados. Para mí todos los estados son totalitarios. Hay unos que son muy claramente y evidentemente totalitarios y otros que ocultan su totalitarismo con ciertas máscaras, ¿no? Y uno de los recursos que utilizan ambos sistemas, al margen de sus diferencias, es sembrar el miedo al otro, ¿no? Pero bueno, eso podríamos analizarlo otro día, ¿no? En detalle, ¿no? En otro espacio, ¿no? Bueno, vamos a alejarnos del muro y vamos a entrar en ese culto, esa admiración que siente Francia o París por lo japonés, ¿no? Hablemos del Hokusai en el Gran Palacio de París. El genio absoluto de un loco pintor. Es una exposición que te permite descubrir a un gran artista excepcional, que recibió, influyó sobre Gauguin, Van Gogh, Monet. Kazuchika Hokusai. Él vivió de 1760 al 1849 y es el artista nipón más conocido en el extranjero. Pintor, grabador, admirable dibujante. Él cambió de nombre más o menos 100 veces a lo largo de su carrera y él se hacía llamar el loco de la pintura. Y en este momento está expuesto aquí en París, en la galería del Grand Palais. Hay retratos de cortesanas, ilustraciones de mitos y de cuentos populares, paisajes del Japón, estampas, dibujos, son 528 piezas excepcionales de arte. Y el Gran Palais nos lleva a un viaje a través de las flores, de los cerezos, de los kimonos, las sombrillas, los guerreros samuráis, los actores del kabuki, y allí uno puede incluso, pudiéramos decir, viajar sobre la mítica Hora y comparar las 36 vistas que él hizo del monte Fujiyama. Puras maravillas, verdaderamente. La exposición está abierta hasta el 18 de enero del 2015. Qué casualidad que esa exposición coincida con una que hoy estaba de alguna manera difundiendo, porque no me gusta ser un crítico absoluto, ¿no? Las cosas buenas las difundo también, las cosas malas las digo, ¿no? Hay una exposición en Cuba, en la Casa de Asia, dedicada a los samuráis especialmente, ¿no? Hay un famoso samurái que vino en el barco de Filipinas, iba viajando a España y pasó por La Habana, y ahí está un monumento dedicado a él, y parece que, bueno, sobre la base de esa visita se ha hecho esa exposición, ¿no? Y ahora tú me cuentas de esta otra que hay en París. Realmente yo admiro el arte japonés, ¿no? La pintura sobre todo, es fascinante ver cómo ese pueblo reflejaba la realidad, ¿no? A su manera, ¿no? Bueno, vamos a dejar la pintura japonesa concretamente, y vamos a entrar en la literatura nuevamente. ¿Quién se ganó el premio Goncourt? El Goncourt es el premio más célebre que se da cada año a la literatura francesa. El ganador del Goncourt, claro, el Nobel es por el conjunto de la obra. El Goncourt es por una obra. Y cada año el jurado se reúne en el restaurante Goncourt. Y ganó una persona que no era la favorita. Tenía frente a ella a dos de gran talla, como era Kamel Daoud y David Fuenquinos. Sin embargo, Lydie Salvayer fue la que ganó el prestigioso premio por su libro Pas pleurer, no llorar. Y el año pasado fue Pierre Lemaitre. Es una recompensa atribuida después de muchas discusiones, porque hubo 5 rondas de negociaciones para llegar a decidir quién ganaba el premio. Esta señora es hija de republicanos españoles que se exilaron aquí en Francia. Nació en el año 48 y ella ya ha escrito 20 libros y logró seducir al jurado combinando la historia de su propia madre durante la Guerra Civil Española y a la voz del autor
ella misma antifranquista, y también a la de Georges Bernanos, otro gran antifranquista. Es una de las raras mujeres que ha recibido este premio. Lydie Salvayer ha sido escogida por su talento al combinar la lengua francesa y el español y una historia de amor al interior de una gran historia. Nosotros hemos coronado su novela por su gran calidad literaria, precisó Bernard Pivot, presidente de la Academia Goncourt. El editor Lesoy está muy contento porque normalmente el Goncourt se vende como mínimo cada año 400.000 tomos. Bueno, yo pienso... Ahora, a ver, dime, disculpa. El premio, el otro premio es el segundo de fama en Francia, es el Renaudot, y la ganó Fuenquinos por la delicadeza. David Fuenquinos se contentó al perder el Goncourt, bueno, con el Renaudot, no está mal, bueno, porque es una bella recompensa. Y el año pasado había sido Jean Moïse, que le ganó a Jean-Marc Parisi por Les Inoubliables de Kamel Daoud. En este poema, en versos libres, Fuenquinos, él vuelve hacia el destino trágico de Charlotte Salomon, una artista judía alemana que murió en el año 1943 en las cámaras de gases de Auschwitz. Bueno, yo creo que este premio es muy especial. Este premio es una especie de retribución a lo que pasó precisamente en Francia, tanto cuando escapaban los franceses, los españoles de la guerra civil, del régimen de Franco, o sea, no el régimen de Franco, sino exactamente cuando los nacionales ya estaban venciendo, ¿no? Que muchos pasaron a Francia y realmente fueron muy maltratados. Yo he leído testimonios de cómo los metieron en campos de concentración y realmente muchos se murieron en esos campos de concentración. Y en cuanto a los judíos, la cosa fue muy parecida. Muchos judíos fueron recogidos, entonces salieron huyendo de Alemania, cayeron en Francia y de Francia los devolvieron a Alemania. Después, bueno, Hannah Arendt ahí tiene testimonio sobre esto y se ve incluso en la película, ¿no? Entonces, que ahora se le dé un premio a historias que narran el destino de esta gente, de alguna manera, no sé cuán profunda será la visión de la realidad de lo que ellos pasaron, pues una especie de una manera de compensar el sufrimiento de estos dos grupos humanos, ¿no? Tanto los que venían de España como los judíos que escapaban de Alemania, ¿no? O los judíos franceses que también la pasaron muy mal. Bueno, mucha gente duda de que el cómic Dime. Quiero decir algo al respecto. Dime. Yo he oído mucho sobre... recuerda que fue una avalancha que en 1 o 2 días llegaron 1 millón de personas a este país. Yo creo que incluso hoy en día el país más rico del mundo, que es Estados Unidos, ¿cómo puede asimilar en 2 días a 1 millón de personas? Pero bueno, yo te digo que en mi experiencia personal como refugiado político, yo llegué a Francia en el año 1981, el 21 de mayo, y cuando el cónsul francés de La Habana me dijo, usted me informa por favor el día que usted va a llegar a París para yo entonces comunicar para que lo vayan a buscar. Cuando yo llegué a la embajada al consulado francés en La Habana, el policía cubano me insultó y no me dejó entrar. Le di un papelito que lo pasaron, no lo pasó. Resultado, yo llegué al aeropuerto de Orly y no había nadie. No conocía a nadie, no hablaba el francés y no tenía un centavo en el bolsillo. Y Francia me recogió, me llevó para un hotel esa noche, después me llevó a un lugar para refugiados. Durante 4 meses me dieron desayuno, almuerzo, comida y me dieron 8 horas diarias de francés. Al cabo de 4 meses me llevaron a conseguir un apartamento, me llevaron a conseguir un trabajo para mí, un trabajo para mi mujer y una escuela para mi hijo. O sea que no me puedo quejar. Viva Francia, viva la República. Sí, Feli, me alegra mucho que tú hayas tenido esa suerte, pero aquellos que se murieron de frío en las playas francesas, esos españoles que murieron de frío, pues no tuvieron tu buena suerte, ¿no? En todo caso, hicieron sus deberes y aprendieron, parece, por lo menos en el caso de los cubanos, ¿no? Y no sé a cuántos cubanos habrán tratado así, aprendieron la lección, ¿no? Y eso me parece bien, ¿no? Hay que felicitarlos porque en tu caso se hayan comportado de una manera tan humana. En mi caso, cuando yo estaba en el lugar para refugiados, había vietnamitas, laosianos, cambodianos, afganos, polacos, checos. O sea que parece, yo no pongo en duda lo que tú dices porque yo he oído muchos cuentos al respecto. Pero ya, a partir de que yo llegué a 81, siempre los refugiados son tratados como seres humanos y mejor no puede ser.
Ah, bueno, pues está muy bien eso, que hayan cambiado, ¿no? Pero que se reconozca que pasó y se reconozca indirectamente a través de un premio literario, pues también es positivo, ¿no? Pero en todo caso pasó, ¿no? En la época de la guerra civil hubo muchos dramas hubo. Sí, exacto. Bueno, vamos a pasar entonces al tema de los cómics, ¿no? Yo creo que el cómic puede ser tan arte como cualquier otro tipo de arte plástica, ¿no? No todos, ¿no? Y sin duda hay figuras de ellos que son del cómic, caracteres que son emblemáticos, como el caso de Batman. Hablemos de su cumpleaños, de su 75 aniversario. Simplemente apareció por la primera vez en la revista Detective Comic en el año 1939, este caballero negro, célebre alter ego de Bruce Wayne, y ahora este año celebra sus 75 años, así que bueno, felicidades. Happy birthday, Batman. A mí la figura no siempre me llama la atención, no me atrae, ¿no? A veces veo que hay un discurso ahí un poco conservador, demasiado maniqueo, ¿no? Donde está el aristócrata. Fíjate tú que él es un aristócrata que viene a resolver los problemas, donde los lumpenes, que son por supuesto gente de clase humilde, son necesariamente malos y bueno, son los malos de la serie, aparte de que puede haber figuras intermedias que también lo son, ¿no? Pero realmente es una figura muy llamativa, y lo curioso es cómo se suele mantener ese ambiente de los años 30 en muchas de sus reproducciones, tanto en sus versiones, tanto en el cine como en el cómic, ¿no? Bueno, vamos a hablar de citas. A mí me gustan mucho los libros de citas, ¿no? Tú tienes unas citas o una referencia a citas basadas en frases de Jean Cocteau y Orson Welles. Sí, yo encontré estas dos citas y dije, bueno, no estaría mal para darle una tonalidad, sobre todo ahora después que hablamos del drama español, una tonalidad un poco simpática. Jean Cocteau aparentemente no apreciaba mucho a Dalí, porque declaró: Dalí está tan hipnotizado por su personalidad que él cree que la raja de sus nalgas son el meridiano de Greenwich. Qué alusión más precisa, ¿no? Que no pudo haber encontrado otra parte del cuerpo de Dalí en el cual inspirarse, ¿no? Y bueno, las inclinaciones de Cocteau no me extraña tampoco, ¿no? Y las de Dalí también, que también tenía su fama, ¿no? Bien, ¿y qué dice Orson Welles? Genial también. La carrera de una estrella de cine femenina comienza cuando ella no logra entrar en su sostenedor porque le queda pequeño, y termina cuando ella no puede entrar en su falda porque le queda pequeña. Qué simpático. Esto me recuerda mucho a un personaje del Ciudadano Kane, que es una película genial de Orson Welles, ¿no? Es precisamente una actriz mediocre que es convertida por su marido en una gran actriz, ¿no? Y él toca ese tema. Parece que él tenía obsesión con esa idea, ¿no? La fabricación de las artistas y cómo ellas precisamente tienen que venderse para poder llegar lejos, ¿no? En esa carrera, ¿no? Bueno, dejemos las citas y vayámonos a las cabinas telefónicas de Londres, ¿no? Que ahora van a ser verdes, según me cuentas. Qué desastre, amigo, qué desastre. Los londinenses creían que ellos se habían convertido, tenían un problema en la vista de daltonismo, pero no. Las cabinas telefónicas rojas típicas están cambiando de color y ahora son verdes. Es un nuevo look para una nueva función. En Gran Bretaña, como en Francia, prácticamente nadie utiliza las cabinas, todo el mundo tiene teléfonos celulares. Y ahora las están rebautizando Solar Box, y funcionan con energía solar. Y son el punto para recargar los teléfonos celulares y para recargar las tabletas. Así que bueno, otro símbolo que cae. Bien, sabes que ayer estaba escuchando una noticia, me llamó mucho la atención. Se está difundiendo un estudio en Suecia, que no sé si es de Suecia o que a los suecos les interesa en particular, ¿no? Porque tomé la noticia ya empezada. Se ha descubierto que las mujeres que trabajan con horarios nocturnos son más propensas al cáncer que las otras, ¿no? Porque parece que hay mecanismos en el cuerpo humano que defienden contra el cáncer siempre y cuando uno esté durmiendo bien, ¿no? Entonces, a propósito de esto, me interesa mucho lo que me vas a contar del sueño de las mujeres. 7 horas
36 minutos. Es la duración ideal para las mujeres según un estudio hecho por científicos de Finlandia. Para tener buena salud, cada mujer debe dormir 7 horas 36 minutos. Y nosotros 7 horas 48 minutos, 12 minutos más. Esta duración coincide con una débil tasa de ausentismo por enfermedad. O sea que si tú, ¿cuántas horas duermes tú? Más o menos, a ver, no son muchas realmente, a veces son 6:30. Así que tomo nota, dime cuánto debemos dormir los hombres. 7:48, con eso te basta. 7:48. Espérate, ahora mismo estaba sonando aquí la pluma que tomaba para escribir. 7:48. Así que ya a partir de hoy me acuesto a las 10 de la noche y no me despierto hasta 7 horas 48 minutos después. Pues te voy a decir que yo dormía entre 7 horas y media y 8. Mira, trabajé, pero como tengo la desgracia de ser un senior, un viejito jubilado, retirado desde hace 3 meses, ahora me acuesto normalmente a las 12 de la noche y me levanto a las 9, o sea, duermo 9 horas demasiado. Qué desgracia. Qué desafortunado eres. Sí, duermo de 12 a 9, o sea que no es correcto, así que tengo que programarme. Qué Pero bueno, envidia. hasta ahora dormía eso, toda la vida, dormía más o menos entre 7 horas y media y 8. No duermen porque realmente uno se le va la vida tan rápido, ¿no? Uno entre el trabajo y las cosas que tiene que hacer, al final uno quiere dormir, pero también quiere vivir, ¿no? Esa es la gran tragedia, ¿no? En la sociedad moderna, ¿no? Pero creo que hay que cuidar el cuerpo y que hay que dormir lo necesario porque realmente del sueño depende la salud, eso es indiscutible, ¿no? Y qué bueno que hiciste este estudio de los finlandeses, ¿no? Ya sabemos exactamente cuánto tienen que dormir las personas que nos escuchan, si son mujeres, y si son hombres, cuánto tienen que dormir, ¿no? Repíteme de nuevo ahí para que a nadie se lo olvide. ¿Las mujeres cuánto? Las mujeres 7 horas 36. Ajá. Y los hombres 7:48. Y los hombres 7 horas 48. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de las iluminaciones de Navidades de los Campos Elíseos, que a ti te gusta retratar. Tú has mandado unas fotos preciosas y la gente puede encontrarlas en tu página también, me imagino, ¿no? Hablemos de la iluminación de Navidad. Hay 3 ciudades en el mundo, y yo he ido a muchas ciudades en mi vida durante Navidad, y las 3 ciudades que más iluminan son, de lo que yo he visto, son Nueva York, París y Londres. Pero París, la iluminación es más elegante, es menos espectacular en el sentido de la dimensión de la altura. París y Londres son más elegantes. Pero bueno, el año pasado hicieron una cosa que a nadie le gustó, que era ponerle unos anillos a los árboles, unos anillos ya, fueron tantos los disgustos que este año no van a ponerlos. Y van a poner una nueva iluminación de Navidad que están instalando en estos momentos a todo lo largo del Champs-Élysées. 800.000 bombillas de bajo consumo van a vestir los 400 árboles de Navidad que van desde el Arco de Triunfo hasta el obelisco de la Plaza de la Concordia. Y así este proyecto prevé que sean todas guirnaldas blancas que van a pestañear y que evocará estrellas que pasan de un lado a otro, de una parte a otra de la avenida. Serán activadas el 20 de noviembre. Cada año hay un artista famoso que aprieta el botón en directo a la televisión para alumbrar la avenida más bella del mundo. Y este año lo va a hacer un actor, Omar Sy. Es un gigante negro como el ébano, un actor simpaticísimo que hizo la película Los Intocables y la película Samba. En Los Intocables él hace el papel de un hombre que contrata a un gran burgués, un negro pobre que contrata a un gran burgués para que lo ayude. Y entonces hay una simpatía gigantesca entre ambos. Y en Samba hace el papel de un inmigrante ilegal que es explotado en la construcción, pero también es una comedia. El año pasado fue la Leticia Casta, la actriz y maniquí. Las iluminaciones van a hacer soñar, como siempre, tanto adultos como a niños, declaró Jean-Noël Reinhardt, presidente del Comité de Champs-Élysées. Y se calcula que cada noche pasearán por esa avenida 600.000 personas para poder ver
la belleza de la avenida iluminada. Bueno, Félix, ahora que tienes tiempo para dormir la mañana, espero que puedas trasnochar y nos regales una colección de fotografías de esos bellos campos Elysée para compartirlas con todos los que nos siguen en YouTube. Seguramente. Así que te comprometo con eso. Bueno, el macarón en la conquista de Nueva York. Sabes que hay una leyenda. La leyenda dice que este dulce, que es una cosa deliciosa, es pequeñito, redondito así. Danos la receta, a ver, como le hiciste al dependiente aquel. Con el sándwich. No sé, o sea, son 2 tapitas chiquiticas, o sea, si tú pones los dedos juntos así, redondito, del tamaño, ¿te acuerdas el peso americano? Sí. La moneda. Sí. Bueno, un tamaño así, con cremita por en medio, lo hay de chocolate, de pistacho, de fresa, etcétera. Wow. Y la leyenda dice que María Antonieta lo tenía siempre en el Petit Trianon para recibir a su amante, el sueco, su amante el capitán sueco. Sí. Pero bueno, que después lo lincharon aquí, por cierto. Este dulce apenas fue desapareciendo, y de pronto una directora de cine americano hizo la película María Antonieta, y en la película sale varias veces los platos con ese dulce. Resultado, el dulce ha hecho tiene un éxito rotundo. Incluso en los aeropuertos franceses hay hasta la Durée, una famosa pastelería, tiene un departamento especial de exportación de Le Macaron. Y ahora actualmente es el dulce más citado por la prensa americana, Le Macaron, que ha destronado hasta el famoso cupcake. Y la revista The Atlantic subraya la omnipresencia actual del macarón en los Estados Unidos. Usted puede encontrar el macarón no solamente en las pastelerías de lujo, sino también hasta en los departamentos de productos congelados. Te imaginas un macarón congelado, horror. De Trader Joe's, una cadena de supermercados. Y incluso en el departamento de panadería y dulcería de Whole Foods, otra cadena. El macarón simboliza la fusión entre la moda y el alimento. Ilustran un estilo de vida, el estilo francés. Y el éxito se explica por el aspecto estético, la facilidad de transporte en una pequeña cajita, y sobre todo porque es un dulce francés. De ahí el éxito. Bueno, Félix, ya para cerrar este interesante diálogo que hemos sostenido en este día, ¿no? 15 de abril 15 de noviembre del año 2014. ¿Qué te parece si hablamos de esa prenda femenina? En Cuba se le conoce popularmente como ajustador, ¿no? Pero que bueno, cualquier hispanoparlante entendería si se le hablara de sostenedor. ¿Cuántos años cumple el sostenedor? En Cuba decimos ajustador porque ajusta. En España sostenedor porque sostiene. Y en Francia soutien-gorge, para sostener la garganta. ¿Te imaginas? Oye, eso. Pero bueno, el 3 de noviembre de 1914, hace prácticamente un siglo, una persona que se llamaba Marie Fels Jacob recibió por fin el derecho de autor para crear una prenda. Después que había pasado 9 meses esperando el permiso. En aquella época, como explica The Take Away, la moda favorecía a los cortes rectos que no convenían mucho a los corsés. Aquellos corsés que las pobres mujeres había que apretarlos porque había que tener una cintura bien finita. Y Marie Fels Jacob tuvo la experiencia a los 19 años, mientras se preparaba para un baile, y ella constató que el corsé se veía demasiado y que la apretaba demasiado, que no podía soportarlo bajo el vestido. Y entonces, ¿qué hizo ella? Ella cogió 2 pañuelos de seda y los ató por una punta, y entonces los ató detrás, y así le sostenía sus senos juveniles, y de esa forma nació el sostenedor, ajustador o soutien-gorge. Qué cosa más curiosa. Bueno, Félix, entonces ya antes de que te vaya, quiero que repitas una vez más, como siempre haces, pero no sabemos si alguien nos está escuchando por primera vez, ¿no?
y supongo que pase porque evidentemente mucha gente se interesa en estos diálogos, ¿no? Me parece que es una manera amena de aprender, informarnos y actualizarnos, ¿no? Y quisieras que antes de irte y antes de despedirte le digas a todos dónde está tu página, cuál es tu página de internet donde puedan ver tus crónicas, tus libros y por supuesto tus fotos que también son excelentes, ¿no? Pues amigos, mi sitio web es o como dicen los españoles, www.cartasaofelia, todo junto, cartasofelia.com. Y mi página de Facebook es Félix José Hernández París, porque como hay varios Félix José Hernández, yo le puse París al final. Un saludo cordial a todos, hasta la semana próxima, y como dice un amigo chileno, que lo pasen bonito. Pues por mi parte no queda otra cosa que invitarles a todos a seguirnos, a que nos busquen con el título ¿Qué pasa en Francia?, ¿no? En el canal que tenemos en YouTube, el canal de Cuba Nuestra, en el canal que tenemos en iVoox. También nos pueden buscar en mi blog El Hombre de Cuba Nuestra, donde también pongo el enlace a este diálogo, y que si es posible, si tienen interés, pues no dejen de dejar sus comentarios. Por supuesto, también en Facebook, donde está Cuba Nuestra, y también hay una página del Hombre de Cuba Nuestra en Facebook, ¿no? Y también está la de Félix José en Facebook. Así que hay distintos lugares donde se coloca este diálogo, y será muy bien recibida la anotación, el comentario, en resumen, la opinión de quienes nos están escuchando. Así que bueno, no me queda más que desearles que tengan un buen fin de semana y que nos volvamos a encontrar a través de estos canales. Hasta la vista o hasta la oída. Oída de oír. Oublie la danse, notre insouciance, sous les mensonges ensevelis. Toutes ces absences, étranges transes dans le silence se sont enfuies. Oui, c'est la vie qui nous trahit. Sous les regards de pacotille, nos cœurs s'embrouillent et se déchirent.